Más de uno puertollano con Lorena Sánchez. Tierra de lindas y hermosas mujeres. Las caleñas son como las flores que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Muy buenas, un viernes más, Camilo. Estamos aquí con una cancioncita muy movidita. Y pues ya luego nos explicarás qué tiene que ver las canciones con el tema de hoy. Pero si me permite, antes de comenzar con el tema de hoy, ayer estuvimos dándole vueltas a un tema y nos surgió una pregunta que ninguno supimos responder y dijimos, mira, sin problema, mañana como viene el doctor Camilo, le preguntamos a él que seguro que lo sabe. Entonces le lanzo la pregunta que es si es más sano comer la carne muy hecha, poco hecha, al punto, no teníamos ni idea. En realidad no es que sea ni más sano ni menos sano, es simplemente un problema de gusto. ¿Sí? Es como los colores. ¿Te gusta el verde? ¿Te gusta el amarillo? ¿Te gusta más de una manera o de otra? Lo que sí es importante es que la carne no esté cruda, sino que esté cocinada hasta un cierto punto, ¿no? Y es que el cocinar los alimentos se convirtió en un hito en lo que se llama el humano universal, ¿sí? Gracias a la cocina podemos tener la fuerza que tenemos, la musculatura que tenemos, el cerebro que tenemos, porque eso redujo no solamente el tiempo de comida, sino la velocidad de absorción de los nutrientes. Porque la cocina, lo que hacemos al cocinar los alimentos es romper enlaces bioquímicos para que lo podamos absorber más fácilmente. Sí. Haz de cuenta, un pedazo de carne cruda que se come, por ejemplo, un león, sí, pues se tira masticándolo horas para podérselo tragar. Claro. Pero después se tira días en digerirlo. Sin embargo, si nosotros lo cocinamos, gastamos minutos en masticarlo y horas en digerirlo. Así que no importa si está muy hecho o poco hecho, sino que esté hecho. Perfecto, pues muchísimas gracias por la aclaración, porque de verdad ahí estamos locos. No sabemos una cosa, no sabemos otra, así que... Pues no creas que esta información me la aprendí hace poco. ¿Sí? En un librito que he descubierto que es una maravilla, que se llama ¿Quién se comió la primera ostra? Anda. ¿Y cómo lo descubrió usted? Pues estaba leyendo en muy interesante, tiene una sección de libros recomendados, y me llamó la atención sobre descubrimientos, inventos, desarrollos de la humanidad en puntos claves. Sí. ¿No? Y entonces uno de los puntos claves fue eso, el dominar el fuego para poder cocinar los alimentos. Oye, pues sí que es curioso, de verdad. Pues es un librito pequeñito, sí, ya casi lo tengo terminado, lo empecé a leer hace 2 días apenas, ya que lo he terminado, pero es impresionantemente interesante. Pues eso está muy bien, lo vamos a tener que recomendar para que la gente se ponga un poquito al tanto. Ya no lo entretengo más con este tema que he pasado. Dicen, entramos al tema. Ahora vamos al tema de hoy. El tema de hoy lo tratamos hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo. Incluso en aquel entonces hacíamos la diferenciación entre 2 términos, uno que era la macrobiota y otro que era la microbiota. Hoy en día esos 2 términos ya son sinónimos y solamente se habla de microbiota. Y entonces, para que la gente nos entienda, ¿qué es la microbiota? Es lo que antiguamente llamábamos la flora intestinal. Eso ya va sonando más. Y entonces, por eso es que las canciones de hoy hablan de flores. Estaba todo muy bien relacionado. Ahora, claro, evidentemente, la primera canción tiene que ser de flores hermosas, ¿no? Y no hay, como dice la canción, las caleñas son como las flores. Cali es una ciudad de Colombia que ellos mismos se denominan la Puerta del Cielo. Capital mundial de la salsa también, ¿sí? Pero es que las caleñas tienen fama de guapas. Anda. ¿No? Y la orquesta, porque allá no son grupos, sino son orquestas,
la orquesta que tocaba esta canción se llamaban los Latin Brothers, que ha sido muy, pero muy famosa en América Latina. Sí. Sí, sobre todo porque en ese momento su cantante principal, que era Joe Arroyo ha sido un ícono de la salsa y la música caribeña, pero que por aquí no se conoce mucho. No, la verdad es que no ¿No? mucho. Pero bueno, ahí sigo pues, entrando en la materia, dice uno, bueno, ¿y qué es la microbiota? ¿Qué es lo que llamamos antiguamente la flora intestinal? Y entonces simplemente es una comunidad de organismos vivos que residen en un nicho ecológico en alguna parte. Ujú. ¿Sí? Porque aunque hablábamos de flora intestinal, resulta que tenemos muchas floras en el organismo y que todas cumplen funciones muy importantes, ¿sí? Y esas funciones que cumplen pues son funciones de protección, de elaboración de sustancias, de estimulación inmunológica, de degradación de elementos, por ejemplo en el caso de la intestinal, de poder absorber o producir ciertos alimentos que no son necesarios, ¿sí? Ahora, aunque todo el mundo habla como en un general, Sí. ¿sí? Es como cuando tú hablas de la microbiota, hablaras de automóvil. Muy genérico, sí. Muy genérico. Pero en realidad hay 8.000 de automóviles y cada uno de nosotros ha personalizado, customizado, que dicen ahora elegantemente. Muy fino. ¿Sí? ¿No? Su propio coche, de tal manera que cada coche es único, porque es el tuyo. Claro. ¿Sí? Pues lo mismo pasa con la microbiota. Cada microbiota, aunque tiene cosas comunes, es personal y única para cada persona. Es decir, así como te pueden distinguir por tus huellas dactilares, la retina, la pupila, la forma de la oreja, que son los famosos biomarcadores de seguridad para Sí. poder acceder a ciertos sitios, pues si te analizaran tu flora intestinal, tu microbiota, también te podrían individualizar. Sin embargo, eso es lo que se llama la microbiota nativa, esa es tuya. Pero la tuya se parece a la de todos los componentes de tu casa, incluidas las mascotas. Anda, ¿también? Porque es un compartir. Aunque te suene feo, pero estamos compartiendo los mocos, el pis, la caquita, Sí. toda la mierdecita que nos comemos, etcétera. Sí, Pues sí. todo eso lo comparte todo en un grupo familiar, incluidas las mascotas. Pero a partir de ahí también lo comparte todo el grupo que coloniza la zona, es decir, nuestra ciudad. Y a partir de ahí una región entera. Entonces se puede, a través de la microbiota se puede definir incluso, por ejemplo, decir, tú eres una española que vive en Ciudad Real, en el área de Puerto Llano, Sí. ¿sí? Y entonces, y también pueden encontrar el parentesco, tus hermanos, tu pareja, tu perro, tu Exacto. gato, etcétera, y a irlos individualizando hasta que lleguen a tú eres tú. Ujú. ¿Sí? Ahora, eso es lo que se llama la firma microorgánica que tenemos cada uno, ¿no? Fíjate que parece una chorrada, pero es que cuando hicimos ese programa original hace unos años, pues apenas se hablaba del tema, era una cosa curiosa. Sí. ¿Sí? Inclusive por aquel entonces había un gastroenterólogo que trabaja en un hospital de Valencia que lo llamaban el doctor Pedo. Un hombre muy curioso, ¿eh? Claro, porque él trataba de analizar las acciones de la flora intestinal a través de los pedos. Anda. ¿Sí? Curiosidades médicas que dicen por ahí. ¿Sí? Pero la flora, la microbiota se constituye a partir de una colonización. Es decir, los gérmenes colonizan un área, ¿no? Y esa área es la que va a cumplir esas funciones específicas. No es una cosa que tú llegas y patapón, la tienes, ya. Claro. No, es una cosa que va creciendo y desarrollándose a lo largo de toda tu vida. A partir de un núcleo inicial se va desarrollando. Cuando tú eres un niño, pues tu flora, tu microbiota es una que se desarrolla a ser una parecida, diferente cuando eres adolescente y que se desarrolla a una parecida, pero diferente cuando eres un adulto, que se desarrolla a una parecida cuando eres una persona más mayor. ¿Por qué? Pues porque no solamente está compuesta de todos esos gérmenes que hemos hablado, los que adquieres por tu familia, por tus mascotas, por el ambiente, por las relaciones sociales, sino por las cosas que comes,
porque hay cosas que a ti te gustan, que a otros miembros de tu familia no les gustan, Claro. e influyen en la composición de la microbiota. También, pues, va a ser el hecho de que, por ejemplo, como pasa, mis hijas tienen gatos y yo tengo perros. Entonces, eso también va a influir en alguna manera en que no sean iguales y se vaya cambiando, se vaya cambiando. De esa forma, como la microbiota se va desarrollando, pero cumple funciones, se habla hoy en día de que para la ciencia, la microbiota es un órgano más del cuerpo. Onda. Es un órgano adquirido, no desarrollado. No es como tu hígado, se ha desarrollado contigo, Claro. desde por genética, toda la cosa, tienes un hígado porque tienes un hígado. En cambio, la microbiota es un órgano que has adquirido a lo largo del tiempo y que se ha ido desarrollando contigo. Ahora, por ejemplo, ¿dónde tenemos microbiotas? Pues tenemos microbiotas en la piel y mucosas. Toda la piel está, aunque no lo veas y aunque seas lo más súper limpia que existe en el mundo, Hay. bacterias y virus tienes sobre la piel. Siempre ¿sí? hay. En el tracto digestivo, evidentemente, es el más evidente de todos. ¿sí? Pero hay zonas que están más colonizadas que otras. Por ejemplo, el estómago está menos colonizado que el colon, que es el que está más colonizado. ¿sí? La vagina también tiene su propia flora intestinal, de tal manera de que para ciertas mujeres que tienen problemas de flujos crónicos y muy rebeldes al tratamiento, pues el tratamiento va a ser a través de elementos biológicos que restauran y mantengan su flora vaginal otra vez en una situación normal. ¿sí? El tracto urinario inferior también tiene su propia flora, ¿sí? Y cuando se desequilibra esa flora urinaria es cuando aparecen esas cistitis a repetición. ¿sí? En la boca, la cavidad oral, es una microbiota supremamente importante para nosotros, aunque creamos que no, que pensamos que eso es cepillarse los dientes, que mamera, el quitarse las cestas, que la placa, que me... Pues no creas, representa una cantidad de elementos, no solamente protectores, sino que es el inicio del proceso digestivo. ¿sí? Además de eso, también tienes la microbiota del tracto respiratorio. Se dice que originalmente se hablaba que solamente había una microbiota del tracto respiratorio superior, es decir, nariz, senos paranasales, la garganta, etcétera. Sí. Hoy en día también se está hablando de que tenemos una microbiota del tracto respiratorio inferior. Por eso es que los asmáticos, los broncópatas, los del EPOC tienen tantos problemas infecciosos, porque su flora es esta. Lo que todavía no está claro es cómo vamos a poder utilizar medicamentos que restauren esas floras que lleguen al tracto respiratorio inferior, pero que va en camino. Es decir, como hace no sé, unos 30 años que trabaja yo en un laboratorio farmacéutico que produce precisamente uno de esos probióticos para restaurarla y mantener la flora intestinal. Se hablaba como una idea de, ¿y si lográsemos que esto se pudiera utilizar por vía vaginal? Y mira que ahora sí que lo hay. Claro. ¿sí? Y no hay uno, hay 10, por lo menos 10 marcas comerciales que puedes conseguir perfectamente. Ahora, todas estas bacterias, pero sobre todo las que no son solo bacterias, la flora, la microbiota está compuesta por diversos elementos. Hay bacterias, hay virus, hay hongos, ¿sí? que se mantienen en un equilibrio perfecto. Pero cuando ese equilibrio se rompe, pues es por ejemplo cuando te dan a tomar antibióticos Sí. o tienes que utilizar inhaladores para el asma y sabes que te salen honguitos en la Hongos. boca. Sí, sí, sí. Pues es porque se ha roto el equilibrio. No es porque te hayan pegado los hongos, no. Los hongos han vivido ahí todo el tiempo en tu boca, pero han vivido en un equilibrio con las bacterias, con los virus con los que conviven. Pero ahora si no hay esas bacterias, esos virus, pues el loco dice, genial, toda la cama para mí. Sí. Pues entonces ahí vamos, ¿no? Ahora, tú puedes llegar y decir que las bacterias que forman este tipo de microbiotas, pues normalmente no son dañinas. ¿sí? Normalmente. No, normalmente. ¿Por qué normalmente no? Porque si tú, por ejemplo, coges la Escherichia coli, que es perteneciente a la microbiota intestinal, y la pones en el tracto urinario, pues está donde no debe estar. Claro. Y Y ya entonces alarma. ahí sí ya se vuelve patógena. Pero usualmente no son patógenas. En sí se mantienen dentro de su nicho ecológico. Por el contrario, son beneficiosas. Y estamos hablando de que
En la boca, por ejemplo, puede haber entre 700 especies de bacterias, virus, de hongos. En el tracto intestinal puede haber más de 2000 diferentes gérmenes que pueden estar colonizando, ¿no? Y en el resto del organismo puede haber hasta unos 10.000 gérmenes que conviven con nosotros permanentemente. Pues son ¿sí? bastantes, son Son muchísimos. un montón. Sí, por ejemplo, fíjate, cosas que parecen tontadas, pero en la piel usualmente tenemos estafilococos, que son residentes. Pero te haces una herida y esos estafilococos de la piel penetran dentro de la herida por el tipo de herida que te hiciste o la suciedad que conllevó la herida o lo que sea. Y entonces, como ya no están en su nicho ecológico, producen unas infecciones muy características. Entonces, ahí es cuando vienen y dicen, es que vamos a tener que poner antibióticos a esta heridita. Sí. Que ya, ¿ves? Pero esos son lo que se llaman los factores extrínsecos que pueden afectar a esa microbiota. Puede haber factores intrínsecos que pueden afectar a la microbiota, como por ejemplo el cambio de las secreciones naturales. ¿Sí? Por ejemplo, te pillaste lo que sea y entonces tu saliva es muy seca. Entonces esa sequedad puede afectar a la microbiota de la vía oral. O puede ser por el contrario, ser unas personas que saliva, que pareces un perrito de Pablo. ¿no? Con las babas cayendo. Con la baba cayéndose. Sí. Y entonces, claro, pues ahí todo eso puede afectar. Igualmente ocurre en el intestino, ¿sí? La flora, la microbiota intestinal es muy sensible a los cambios extrínsecos, como por ejemplo son cosas que parecen simples: el envejecimiento, la dieta, el estrés, los antibióticos, los alimentos que no contienen prebióticos o probióticos, ¿sí? Entonces todo eso puede influir en muchas veces esa joder, se me había ido la palabra, ¿no? Bueno, eso que influye, Sí. cuando me acuerde la palabra la diré, pero bueno, eso que influye en que cambie, va también a influir en que eso se exprese de una manera. Entonces, ¿de qué manera se puede expresar? Enfermándote. Pero son enfermedades que de pronto no las ves al primer momento. Hombre, si tú ves que te enfermas y llegas y te cambia la flora, la microbiota, y dices, ahora tengo una microbiota de mierda, patapum, diarrea. Y ahí Pues sí dice que lo uno, notas. Ahí sí ya- que lo notas. Pero hay otros cambios de la microbiota que se dan lentamente a lo largo del tiempo, porque se va perdiendo el efecto barrera protector que tiene la microbiota, y entonces te vuelves un candidato a hacer una artritis, un Alzheimer, una depresión, una demencia, problemas cardiovasculares, la obesidad, la diabetes mellitus, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, ese punto es muy importante. De hecho, tú dirás, bueno, y ¿están ahí estáticas todo el tiempo? No, no están estáticas. Todas esas bacterias, todos esos virus están haciendo lo que hacemos todos: vivir, comer, reproducirnos, ¿no? Y entonces, si te reproduces, pues, ¿qué haces con el excedente? Claro, ¿qué pasa Pues con hay ello? que eliminarlo. De hecho, cada vez que tú haces caquita, el 40% del peso de tu caquita son bacterias que has eliminado de esa microbiota. ¿Sí? Cada vez que te tiras un elegante, las mujeres siempre se tiran peditos de color de rosa y con olor a flores. Eso es un hecho indiscutible. Pero también van por ahí en alguna parte de esa. Y hay una cosa que se llama el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, en el cual, que es muy común en las personas, por ejemplo, que tienen un síndrome de intestino irritable, que está muy marcado por la microbiota, o los que son estreñidos crónicos, que también tienen muy marcados por la microbiota, en el cual comienza a crecer, y entonces el intestino dice, pues tengo que hacer algo con esto, así Claro. que va para afuera, y entonces cuando se hace ese ciclo de tengo estreñimiento, hago una diarrea, vuelvo a la normalidad, vuelvo a hacer el estreñimiento, entonces se llama el síndrome de crecimiento sobrebacteriano. Pepe, ayúdanos. Pepe no quiere. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú que lo sabes, capullito de alelí. Lindo capullo. Capullito
Microbiota de Alelí. ¿Otra vez? Canción clásica, tradicional, pero cantada por un cantante que me encanta, que se llama Caetano Veloso. ¿No? Es un brasileño. No lo conocía tampoco. Pues búscate música de él y estarás encantada de oírlo cantar. Tiene una voz preciosa, pero tiene unas canciones bellísimas. Pero esto era simplemente para que, hombre, para que no seamos un poco capullos, ¿no? ¿No? Y entonces sepamos que la microbiota cumple funciones muy importantes en nuestro organismo. Es un órgano más ya considerado así por la ciencia. Pues la primera es protegernos de otras bacterias para que no nos produzcan enfermedad. Es decir, llega una recién llegada y todo le dicen, bueno, ¿y tú qué? ¿A qué vienes? Claro. Si vienes a hacer bien, te quedas. Y si no, pues te vas. ¿Sí? También ayudan a mantener el sistema inmunitario. Y entonces, para eso, entre otras cosas, pues el sistema inmunológico necesita que la microbiota le ayude continuamente. Entre las cosas en las cuales le ayuda, pues absorbiendo el calcio, el magnesio, el hierro, para que el sistema inmunitario funcione. Además de que se cumple una función de presentación. Coge las bacterias, los virus externos, se los presenta al sistema inmunitario y decirle, mira, analiza esto y búscate a ver cómo lo vamos a matar en un futuro. Claro. ¿Sí? También produce un sistema de barrera inmunitaria para evitar que se produzca una cosa que se llama el paso transmural intestinal, es decir, bacterias que por algún motivo son capaces de la luz intestinal pasar al torrente sanguíneo, pasar a los órganos contiguos o inclusive anidar dentro del abdomen. ¿Sí? También nos ayuda a regular el balance energético, nos ayuda a digerir los alimentos. Hay alimentos que sin ellos no seríamos capaces de digerir. Por ejemplo, todos los antioxidantes, los niveles que contengan colesterol, triglicéridos, los ácidos grasos de cadena corta o cadena media, sin la flora intestinal no podríamos digerirlos y son importantes para nuestra nutrición. Producen vitaminas, la vitamina K y la vitamina B12. Los niños cuando nacen sin flora intestinal. Por lo tanto, nacen con un déficit de vitamina K. Por eso es que recién nacido el muchachito, lo primero que hace es chácate y le inyectas un poquito de vitamina K para evitar problemas hemorrágicos en el niño. Muy curioso. Producen neurotransmisores que regulan la insulina, péptidos fundamentales que regulan el peristaltismo, que informan al cerebro sobre los procesos digestivos, que estimulan al cerebro para que haga nuevas conexiones, porque ya en el programa 7 hablaremos de un nuevo concepto que se llama el eje cerebro-intestino. Sí. ¿Sí? Porque en otro hablamos de los múltiples cerebros que tenemos. Y finalmente producen un sistema inmunológico y neurológico propio, pero que rinde cuentas o cotrabaja con el cerebro central. ¿Sí? Así que lo que hablaremos la semana entonces será eso del otro cerebro intestinal y cómo se relaciona con el cerebro normal, pero también hablaremos de cómo es que la vamos formando a través del tiempo. Pues perfecto. Una pena que no nos haya dado tiempo a hablar de todo hoy porque es un tema muy extenso y a mi parecer muy entretenido, pero no nos preocupamos porque la semana que viene retomamos el tema, la segunda parte, sin problema. Quería agradecerle una vez más por estar aquí con nosotros en IMAX Televisión y en Onda Cero Puerto Llano. Camilo, muchas gracias y con usted pues ya vamos despidiendo el día de hoy. Como es viernes, nos vemos el lunes. Y pues qué decirles, que pasen un tremendo fin de semana, que no se les olvide ir a votar. Y es importante. Es muy importante, muy importante. Cuidado también con las temperaturas. Y pues nada más, nos vemos a las 12:20 aquí en Onda Cero Puerto Llano. Y lo dicho, que buen fin de semana. Calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer.